500 millones. Y el universo tiene mucho más impacto, muchísimo más impacto que TV satelital. 500 veces más, yo 250 millones. Por último, yo sí tengo los proyectos infinitos, más o menos eso. Así son las incoherencias, la inconsistencia, la presa corrupta que están incoherencias en el mismo informe. Después que se ha abogado, que se inventó Chuquicero y tanta barbaridad. Y una verdad histórica. Qué falta de ética, ¿cierto? La fuente, el abogado improvisado, uno de los acusados, se da fuente, por una verdad histórica, que la sentencia no la hizo el juez Paredes, sino que la hizo un usuario de Chuquicero. Pero recuerden que ese mismo abogado que defiende a Fabricio Correa y contratos en juicio millonario contra el Estado diciendo que los contratos que todo el mundo sabe que son legales. ¿Cómo creerle a una persona así? Pero esa es la situación de la justicia ecuatoriana y de ciertos profesionales del derecho. En todo caso, la táctica les dio resultado. Después de 2 horas de audiencia, humanamente no es posible para el tribunal dictar sentencias como dice el Código Procedimiento Penal en la misma audiencia. Ya tengo que utilizar una figura forzada de suspender, no terminar, suspender la audiencia y continuarla de acuerdo a lo que nos ha dicho, lo hacía antes, el jueves 23 de septiembre. Y ya verán la presión que se va a desatar a nivel mediático, sobre todo por el diario acusado. En otros países es prohibido pronunciarse en los medios de comunicación de forma subjetiva en un proceso judicial en marcha, o sea, por ejemplo, dar datos objetivos. La audiencia empezó a las 9 de la mañana, duró 12 horas, y participaron tales abogados. Lo que no puede decir, y los argumentos de la defensa son contundentes, y la sentencia no la hizo el juez. Esas cosas no se pueden decir. Pero peor, cuando el acusado es el medio, con la ética y de generar presión sobre esta sala, y habrá un llamado a todo el pueblo a estar muy atentos, verán cómo lo van a presionar en estos días para ver si lo que no lograron en la audiencia, en base a pruebas, en base al proceso, lograron en base a la presión, los periodicazos, los titulares, las amenazas, etc. De hecho, el abogado defensor del universo, doctor Campaña, además de esta declaración, las ofensas, los groseros, las ofensas a los señores jueces, etc., que ya tenemos ganada la sentencia, yo parece 40 millones de dólares. No, 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 son confesión de parte